una de las labores que hicimos la época en que éramos 3 compañeros trabajando en Columbretes, con mis compañeros Xavi y Patri, fue la labor de investigación en cuanto a la memoria de las Columbretes. Queríamos recopilar las vivencias de la gente que allí había vivido, en su mayoría fareros, que estuvieron habitando en las islas desde que se construyó el faro en 1856 hasta que se automatizó en el año 1975. Buscamos en los archivos municipales de Castellón, buscamos en los archivos históricos del puerto de Castellón también, y fuimos conociendo a gente que incluso se ponían en contacto con nosotros, y bueno, pues tuvimos una lista de gente interesante a los que preentrevistamos, cogimos apuntes y de ahí surgió la historia de Aiguats, que ya desde su primer momento pues, tenía ese nombre, Aiguats, la memoria de Columbretes. Y una vez ya con la historia fuimos a hacer las entrevistas definitivas a la gente con las que hicimos el montaje. Sí que es cierto que mucha gente pues, se ha tenido que quedar fuera, es una pena, pero claro, hay que recortar en algún momento. Al final ha quedado bueno, pues un documental que espero que guste mucho a la gente. Y, bueno, y aparte del recuerdo, sobre todo de los fareros, también pescadores que estuvieron pues, conviviendo con ellos allí en ocasiones, pues también hemos querido recopilar un poquito la historia de la gente que hemos trabajado allí, desde el año 1988, incluso un año antes, ya con voluntarios, ya cuando se protegieron las Columbretes, empezó a haber otra colonia humana, que eran los guardas de las islas, que son los que hoy día seguimos viviendo allí en Columbretes, y por supuesto también tienen muchísimas historias que contar. Columbretes es una de las islas realmente peculiares porque están bastante lejos de la costa, pero están más lejos porque son muy pequeñitas, son difíciles de llegar, son muy empinadas, i és un sitio bastante aventurero. Jo vaig vindre ací a Columbretes per primera vegada l'any 87, que estàvem intentant erradicar els conills que havien deixat els fareros. I en aquell moment vaig vindre uns companys, venien de voluntaris a ajudar a la persona que havia contratat el Servei de Protecció Vegetal, d'entonces era l'Icona, que eren els que portaven tota la gestió en Espanya de la fauna i la flora. I la segona vegada que vaig vindre ja va ser el 88, contratat ja durant 3 mesos per el mateix Servei Vegetal, i començant ja a vigilar i advertir-li a la gent que això en breu se faria parc natural i que deixarien ja de poder montar el seu aire a les illes. Cuando llegamos a las islas, digo, en el 86, 87 quizás, ese primer servicio de conservación, llegábamos así, no eran guardas ni nada, ¿no? En las islas estaba, bueno, el faro, que estaba bastante mal, estaba el cementerio, y las casetas eran una ruina en la cual se había arreglado un trocito, se había hecho una caseta dentro de esa ruina, lo habían hecho como entre los de puertos,
costas y una asociación que hubo entonces, que era se llamaba la Asociación para la Defensa Ecológica de las Columbretes. Los voluntarios estaban sobre todo en la época más sensible para las aves marinas nidificantes, pues como primavera y verano. Y luego cerrábamos las islas porque realmente en aquella época no iba nadie. Y por ejemplo en otoño nos íbamos algunos compañeros de la consejería a estar ahí 15 días en las islas, anillando pájaros, haciendo algo de presencia. I era fantàstico, fantàstico. I a poc, pues ja s'han anat fent la casa més gran, s'han anat augmentant també les tasques, han anat augmentant molt també la infraestructura de les illes, en la qual pues, mos ha exigit també als guardes preparar-nos per coses que entonces pues, no ens esperàvem, que tindríem que fer algun dia. Funciones de los guardas en esa época eran tareas de seguimiento de fauna y flora en el medio terrestre y vigilancia pesquera en el medio marino. Nosotros, como técnicos de la reserva, principalmente la mayoría de meses del año estábamos en las oficinas del planetario, pero los meses de más afluencia de gente, de más visitas a la isla, nos destinaban allí. Entonces nos trasladábamos a la isla y allí hacíamos, aparte del trabajo de investigación, sobre todo de trabajo de campo, que recogíamos datos que luego se procesaban en la oficina normalmente, pues aparte de eso atendíamos a las visitas. Una parte importante del trabajo nuestro era atender a les visites. Les meves funcions se basaven principalment en realitzar el seguiment de les aus nidificants en les illes Columbretes, així com de les aus migratòries, atendre les visites que venien a la illa i també realitzar la vigilància d'embarcacions pesqueres. La gente que llega a la isla puede desembarcar, hay gente que no lo sabe, que hay que pedir permiso, el permiso se pide allí, hay un cupo para desembarcar. Normalmente es raro la gente que se queda fuera de cupo y no puede desembarcar al día. Así que cuando llegan, desde el barco se comunica que quieren bajar, se organiza el cupo y entre los compañeros guardas de la reserva natural y los técnicos atendemos a la gente. Entonces la gente desembarca, bajan a la isla y hacíamos la visita a la isla. Yo recuerdo cuando la gente llegaba a la isla, lo primero que te preguntaba era ¿y aquí qué hacéis? ¿Y aquí cómo vivís? Nosotros, el equipo técnico que nos dedicábamos, entre otras cosas, a la divulgación de las Islas Columbretes, a darlas a conocer, pues hacíamos visitas guiadas en la isla y también cuando estábamos en tierra, en el centro de información, dábamos muchas charlas, tanto en el centro como en centros escolares o en centros, en asociaciones de gente mayor, en universidades, etcétera, etcétera. Siempre para dar a conocer las Islas Columbretes, los valores ambientales de las islas. También añadíamos en nuestras charlas también el tema humano, siempre ha sido un tema que nos ha interesado mucho. Me acuerdo de un señor que tiene el récord de esta pregunta, porque lo hizo bajando del barco. O sea, bajando del barco y dice, ¿y aquí cómo vivís? Le dije, señor, tiene el récord de rapidez en hacer la pregunta del millón. Nos repartíamos las funciones, tanto del trabajo como las funciones luego domésticas, y era muy importante a la hora de pasar 15 días, que era el tiempo de trabajo que permanecíamos en la isla. Era muy importante tener una convivencia buena con los compañeros. Pues cuando llegué a la isla, además de el funcionamiento del trabajo y demás, claro, me explicaron cómo nos organizábamos en la convivencia para hacer las funciones de los trabajos de casa. Entonces había una rueda muy rudimentaria además, con un circulito donde íbamos rotando, pues un día comida, un día cena y un día limpieza. Cuando estábamos los tres, cuando venía gente aparte a hacer algún trabajo, la rueda, había varios modelos de rueda con menos gente y con más gente. Pero el mínimo eran 3, que entonces éramos 3 guardas.
Entonces cada día girabas la ruedecita, casi lo primero que hacías al levantarte, girar la ruedecita, y ese día te tocaba una cosa. Bueno, pasábamos 15 días en las islas, era nuestro periodo de trabajo, éramos 2 turnos y cada turno pues pasaba 15 días en la isla y luego descansaba 2 semanas en casa. Durante estas 2 semanas pues trabajábamos todos los días y también teníamos tiempo libre, como en invierno o entre semanas, pues para poder dedicarnos a la lectura, sobre todo por las tardes, a escuchar música, a hacer algo de deporte, a nadar. En las Islas Columbretes te das cuenta de que los recursos realmente son limitados. Allí estábamos pues 4 o 5 personas durante 15 días y cambiábamos el día del relevo, en los que entrábamos el nuevo turno y se iban los compañeros que volvían a casa a descansar. Y claro, los que íbamos pues teníamos que llevar comida, por lo menos para 15 días, siempre un poquito más por si acaso te quedabas luego por culpa de algún temporal o algo así, te quedabas más días, que eso siempre podía pasar. Y también era muy importante llevar el agua. Nosotros llevábamos el agua embotellada para cocinar, para lavar las verduras, por ejemplo, incluso para lavarte los dientes, y aparte estaba el agua del aljibe, pero el agua del aljibe pues sí la utilizábamos para fregar, para la ducha, etc., ¿no? Y el turno que se iba para casa se tenía que llevar los residuos. Nosotros los residuos los gestionábamos de manera que siempre los separábamos en origen. Entonces dividíamos papel, plástico, envases, cristales, etc., y nos los llevábamos a tierra y los tirábamos ya en los contenedores de Castellón. Y aparte con los restos de comida pues hacíamos compost, y con esto pues teníamos un abono para las plantas que teníamos en el vivero, pues por si teníamos que hacer alguna repoblación, etc. Pero como os decía, te das cuenta, ¿no?, de lo limitado de los recursos. Allí en ocasiones incluso pues casi nos hemos quedado sin agua del aljibe. Había veces que te encontrabas casi con los pozos del aljibe y casi era mejor irte a bañar al mar, ¿no?, pegarte un bañito en las limpias aguas del Mediterráneo, que utilizar el agua que teníamos en aquel aljibe. La convivència i la faena feia que tu dormies i treballaves en la mateixa gent que estaves treballant, no? I eren 24 hores al dia el que estaves, i cada un som fill d'una mare i cada un tenim un caràcter, i jo concretament, o sigui, segurament no, segur que m'he equivocat en moltes coses i que he fet moltes coses malament, pero desde luego interés no me ha faltado. Las noches de verano cenábamos siempre fuera, porque pues estaba mucho más fresco que dentro de las casas, y había un cielo increíble, ¿no? En Columbretes, al estar alejado de costa, no había contaminación lumínica y eran unos cielos pues increíbles, ¿no? Todo lleno de estrellas, con el faro dando vueltas, el sonido de las pardelas. I la veritat és que sí que n'hi ha problemes. De fet, jo vaig per un accident, podem dir-ho així, vaig perdre el que era la meva dona, que era entonces per mi la meva vida, no complia la meva vida, a banda de la mar. I bueno, això va suposar una sèrie de problemes, però al final pues, bueno, tot cura, o per almenys tot cicatritza, i la vida va endavant. Recuerdo el primer día en la isla, que me enseñó un seguimiento que tenía que hacer de nidos de gaviota y demás, y recuerdo que era todo muy, muy intenso. Bueno, realmente ahí es todo muy intenso siempre, pero ese primer día lo recuerdo mucho porque me estaban dando información de lo que tenía que hacer en el trabajo, pero yo no podía de estar observando todo a mi alrededor. Quería ver pues la ferrera, la ánfora desde la isla, fuimos por detrás de la isla, por Rosí, hacia el faro, y recuerdo tener una sensación de, no sé, de que estaba allí y no podía parar de mirar a todas partes, y creo que no me enteré de la mitad de lo que me explicaron que tenía que hacer.
porque fue muy bonito. El momento de llegar el primer día fue, pues, tengo el recuerdo como muy intenso. Pero una fiesta que yo me empeñé en hacer era una especie como de rememoración de cosas etnológicas o de las cosas antiguas de Columbretes. A mí me gustaba mucho, como he dicho, lo de la tradición de Columbretes y cómo había la gente vivido en Columbretes. Y ahí está la imagen de la Virgen del Carmen. Entonces se me ocurrió hacer una procesión de homenaje a la Virgen, cosa que a los guardas les pareció una cosa como un poco esperpéntica, ¿no? Y dije, nada, dejad las tonterías, aquí vamos a hacer un homenaje a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros. Entonces tenéis que venir tal día con vuestras mujeres tienen que venir con tacones y vestidas de negro, porque van a hacer un reportaje auténtico. Eso dije también a mi mujer, yo estaba entonces como recién casado, y ella se apuntó, claro. Y hicimos una paella magnífica y un homenaje a la Virgen con entrega de flores y tal, ¿no? Pero también porque en aquella época a mí cada vez me interesaba más la historia humana de Columbretes. Una de las cosas que más comentábamos, la gente nos decía que por qué no podía visitar la otra mitad de la isla. Les decíamos que es una reserva natural, no hay camino, no pueden llegar hasta aquella parte. En aquella parte está el cementerio y la Virgen, pero desde el puerto lo ven, entonces te preguntaban. Entonces le contábamos la anécdota de que esa Virgen es la Virgen del Carmen, Virgen del Mar, pero que por las gaviotas que hay en Columbretes y por sus excrementos, cariñosamente le llamábamos la Virgen de la Cagaeta. En Columbretes, en las casernas, aparte de los guardas y los técnicos que nos quedábamos allí a dormir durante 15 días, de vez en cuando también venían investigadores. Y hubo durante muchos años, en primavera y en otoño, se hacía un trabajo de investigación en el cual voluntarios venían a anillar aves paseriformes. Entonces recuerdo que el director de este proyecto, que es Joan Castany, en una ocasión, bueno, él es muy simpático y tal, y escribió unos versos a la Virgen del Carmen, que como pues de vez en cuando pues las gaviotas se le ponen encima en la cabeza y la bañan de blanco, pues le llamó los versos o prosa, la prosa a la Cagaeta. Només un miracle de pluja forta, ara a la tardor, et donarà la vida i un nou color de cara. Ara bé, per a Gerardo, Valentí, Ramon i un servidor, seràs, en qualsevol dels casos, la Mare de Déu Cagaeta. I vaig veure un barco i vaig intentar llegir-li la matrícula per apuntar-la, perquè duíem un control de les embarcacions, de totes les activitats que se feien a la reserva. No duia matrícula, mira el nom, dic, ui, Fortuna, 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 Fortuna. Hòstia, això, i en aquesta bandera tan gran, una bandera espanyola i tal, grandíssima, dic, hòstia, ¿será posible que siga el rey? Fue el rey y la reina a las islas y vieron cómo estaban las islas, cómo vivían los guardas. El rey cogió al guarda, a Santi, en aquel momento, y le dijo que él iba a hacer una gestión personal para que eso se arreglara. La frase literal, no sé si se puede decir, era algo así como: dime con quién tengo que hablar, que le voy a poner un petardo en el culo para que esto se arregle. Igual no hubo ninguna llamada de la zarzuela, pero a partir de ahí yo a ir a negociar con el de la Oficina de Supervisión de Proyectos y ahí iba con el secretario general. Yo la primera vez que llegué a las islas me esperaba encontrar que todas las lagartijas fueran negras, porque yo todas las fotos que había visto de lagartijas de Columbretes eran del mismo ejemplar, de uno conocido como Ben Johnson, que era melánico, era negro, pero no era el ejemplar, no eran la forma más común de lagartija allí, porque la mayoría no eran negras, o digamos que era de las pocas negras que se encontraron allí. Fue un ejemplar muy famoso que viajó por media Europa, lo llevaron a Bélgica a realizar estudios genéticos, bueno, y fue muy fotografiada, ¿no? Los famosos escorpiones de Columbretes, la gente ha oído hablar de ellos, es un recurso muy utilizado en prensa cuando se habla de Columbretes, entonces te preguntan por los escorpiones. Entonces pues se les explica que hay muchos, que hay muchísimos, quizás del mundo entero los que hay más por metro cuadrado están en Columbretes, porque es una jaula enorme, yo les decía, de la que no se pueden escapar. Entonces, pues están escondidos durante el día, pero al anochecer cambiábamos el chip.
Llegan las 7 de la tarde, 8, cambiamos las sandalias por bota de montaña. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y yo lo hacía. Cambiar el calzado por bota de montaña. No dejar nunca las bolsas en el suelo. La ropa no puede tocar el suelo. Entonces se lo cuentas a la gente. Y también le cuentas que las camas las separamos de la pared. Porque quien hizo las casernas, que es donde vivimos, pues tuvo la genial idea de hacer la pared estucada, rugosa. Entonces los escorpiones pueden subir por la pared. A todos les impresiona eso, si tenemos miedo o no miedo a los escorpiones, y yo les decía que, o si los matábamos, también nos preguntan si no los matábamos, y yo les decía que no, que estábamos allí por conservación, éramos técnicos de la reserva natural, estábamos para cuidar la reserva natural, por lo tanto, estamos en casa del escorpión. Los que sobramos somos nosotros, no el escorpión. Entonces, lo que hacemos és convivir con ells. Una de les coses que vaig descobrir a Columbretes va ser que ahir mateix es produïa un pas migratori de balenes. Els primers anys no vaig tindre sort de poder veure-les, però el 2009, en abril, quan començava el període de migració de les balenes, vaig tenir la gran oportunitat no només d'avistar-la de lluny, sinó de veure-la de molt a prop. En concret, al nord del far hi havia una que ja portava uns 30 minuts donant voltes, i en l'època aquesta d'abril solen estar allí alimentant-se, no només passen de llarg, sinó que es queden allí alimentant-se. I van decidir apagar el motor de l'embarcació i esperar, simplement, a veure què passava. I en menys de 10 minuts, de repente, un company, Bruno... Ei, això què és? Això què és? Teníem a 6 metres de la barca una forma blanca baix de l'aigua. Ells tenen un costat blanc i l'altre és fosc. Cara a nosaltres tenia el costat clar i veiem una taca blanca baix de l'aigua que a poc va anar pujant cap a la superfície. Quan va arribar a la superfície va començar a assomar poquet a poquet la seva boca, el seu llom, i quan assoma l'aventador ens tira un bufit, que encara se me'n fiquen els pèls de punta, de pensar-ho. Ens va rodejar per la barca, bufant 3 o 4 vegades més, i quan va acabar de donar la volta, se va afonar. O sigui, ens van quedar tots petrificats. ¡Ostras, chaval! ¡Wow! ¿Qué pasa, tío? ¡Chaval! Ahora sí que os podían tirar. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿No ves cómo había que esperar? ¡Hostia, tío! Y las Islas Columbretes también se han dado a conocer por medio de otras artes, como por ejemplo la literatura. Hay gente que ha ido allí a inspirarse para poder escribir después algún libro, o pues también la pintura. Incluso compañeros nuestros han sido pintores, pues por supuesto nuestro queridísimo Capitrillo, ¿no?, que fue pintor, fue escultor y que bueno, tristemente ya no está entre nosotros. También, por supuesto, pues algunos de los miembros de Tom Bombadil, un grupo muy conocido en Castellón, bueno, y en el resto del mundo. y bueno, también incluso cineastas han hablado de las Columbretes. Hay una anécdota que nos contó un señor que vino a visitarlas, que dijo que él pensaba que Berlanga incluso había hecho un guiño de las Columbretes en la famosa película de Bienvenido, Mr. Marshall, porque parece ser que hay una escena al principio que sale un plano de la costa de la Comunidad Valenciana, tal, y bueno, sale en Baleares, y se ve que hay una mosca justo puesta donde estaban las Islas Columbretes, y en ese momento sale volando. Bueno, pues parece ser que pudo ser un guiño de Berlanga al tema de los bombardeos que hubo en Columbretes, pues hasta principios de los años 80, no fue como un guiño, como una protesta, no?, en contra d'aquests bombardeos. La visió que ha tingut la literatura de les illes ha sigut més aviat èpica, no? És a dir, unes illes totalment imaginàries, poblades d'éssers fantàstics i fins i tot amb arbredes extraordinàries, no?, que sobten una mica quan les coneixes. Però a poc, a mesura que han anat acostant-se a la gent, a mesura que les possibilitats de visitar-les han augmentat i que el coneixement sobre les illes ha augmentat entre la gent,
hem començat a plantejar-nos les illes des d'un punt de vista més realista. Eso sí que en el punto literario que tiene las islas y el punto cinematográfico es evidente. Yo creo que están poco utilizadas porque es un lugar. También es verdad que se han hecho demasiadas películas, o es muy difícil hacer películas sobre esos ambientes tan solitarios, ¿no? Pero claramente cuando estás allí dices qué decorado, ¿no? Qué historias han podido pasar aquí. Hablando sobre el tema de la literatura en Columbretes, inspirada en Columbretes, por lo menos hay dos novelas bastante recientes. Una es de nuestro gran amigo Manuel Vicent, que es El león de ojos verdes, que hay parte de la novela que sucede allí, hay un poquito de història allí en Columbretes. I finalment trobem referències molt actuals, però no sols a la novel·la, en novel·les, no sols en la narrativa, sinó també en poesia. I això tancaria un poc el cicle, encara que és un cicle que no està mai tancat, però tancaria el cicle que va començar Verdaguer amb l'Atlàntida, amb un poema de Josep Orcard, un poeta fantàstic de Castelló, que dedica tot un poema sencer a les Illes Columbretes i que jo crec que és també, Josep és un dels grans de la poesia valenciana del segle XX-XXI i el poema jo crec que està a l'alçada dels millors poemes de la seva obra. Al peu del far de les Illes Columbretes, Illa Grossa. Ací l'illa és el tresor. Ací podríem viure, tancats fora del món, entre arínjols i margallons, més enllà d'on solament som, crits llunyans d'enyors traïts, torbats flameig i podridures, de la ferida sal, fúria, sements de qui, prescindible tot, sèquies, ous, semàfors en roig. Tindríem la set de l'aigua, la sang salada, els somnis esbarats, i seríem sempre el far d'homes remots. Quantes illes, quants llibres, quins ulls falcats a la riba dels morts. Hem abandonat sempre a l'encalç dels vells tresors. Las echo de menos las islas, no, la verdad que me acuerdo de ellas prácticamente a diario. Es un lugar que marca muchísimo y la verdad que tengo muchas ganas de volver a ellas. Hace ya unos años que no he tenido ocasión de volver, pero bueno, las recuerdo a diario. Y sí que recuerdo en la caminata que dimos la llegada al cementerio, ¿no? Y el cementerio era como muy... que aquí sé que algunos de los chicos que venían de aquí con nosotros tenían a un amigo enterrado allí o las cenizas del amigo allí, con lo cual para ellos tenía un recuerdo particular, pero claro, rápidamente empezamos a preguntar, bueno, ¿quiénes son los otros? ¿Quiénes son estas familias, estos niños, los fareros, ¿no? La idea de los fareros, tal, y por eso es muy interesante, ¿no? Conocer esas historias, conocer la parte humana, ¿no? De una isla así, que mucha gente la puede conocer como una isla más, una curiosidad casi de la naturaleza, más que otra cosa, ¿no? Y de pronto entender también lo que esa isla encierra. Pues la verdad es que han pasado ya 8 años y todos los días me acuerdo de las islas, todos. Molts records, la majoria bons, però moltes vegades recorde una sensació que és que quan estàs allí, al final t'acostumes a les illes. Te despertes, te gites, te treballes allí, passeges i t'acostumes a elles. Ja no les tens com a algo especial al teu cap, diguem. Estàs allí i t'acostumes a elles. Hi ha moments que potser estava passejant per l'illa o estava fent alguna de les meves feines i de repente quedes mirant l'estampa d'una illa o el grup d'illots de Banco Libre, Senyoreta i Mascarat o una posta de sol i de repente dius, ostres, que bonic. Era que conscientment te tornaves a dir que passada. I això és una sensació que recorde moltes vegades. Uno de los mejores recuerdos que tengo y que tendré es haber estado en las islas. De hecho, muchísima gente
Cuando me ve familiares, amigos que veo de vez en cuando, siempre me preguntan, ¿y las Columbretes? ¿Cómo están las Columbretes? Digo, llevo 14 años fuera de las Columbretes. Pero durante bastante tiempo Juan era el hombre de las Columbretes. Pero en Columbretes me lo pasé genial y el espacio es absolutamente excepcional. Recordaría, y yo creo que no se me olvidará en la vida, la primera vez que fui y las vi. Todo el rato, todo el recorrido en el barco, y cuando llegas ahí las ves ya y giras la punta del faro y entras a la bahía y están el Mascarat y luego ves toda la bahía. Esa imagen de girar el barco y ver, ya se me pone la carne de gallina solamente al recordarlo, todo el giro y entrar y ver la bahía. Pero sobre todo creo que me llevaría mi relación con mis compañeros, con mis técnicos, que éramos 3 y los 3 mosqueteros. Y yo creo que eso es lo que me llevo, o sea, cómo trabajábamos, cómo se hacía todos los 3 juntos, de hecho incluso este proyecto. I jo crec que això no se m'oblidarà nunca. Tinc ganes de tornar a Columbretes, indiscutiblement. De fet, m'agradaria que quan em muiga o que m'enterraren allà o que soltaren les meves cendres o lo que fuera. Es que las Islas Columbretes para mí no son simplemente un sitio. Las Islas Columbretes forman parte de mi historia y están en mi vida como si fueran un amigo más que un amigo, es como si fueran mi hermana, las quiero muchísimo. Han estado ahí siempre conmigo, he ido, cuando he tenido problemas, se lo he contado a las islas, no sé. Hay un sitio que es mágico en Columbretes, para mí, para mucha gente, que es la Escala del Rosí. La Escala del Rosí es un lugar donde bajábamos a bañarnos, donde bajábamos a ver las puestas de sol, donde en cuanto tenías un ratito libre pues te ibas allí a pensar, a conversar con la isla, con el mar, con los insectos que pasaban por allí volando, con las gaviotas, los halcones, y un sitio así creo que no hay en ningún otro lugar del mundo. De bon matí jo me'n vaig cap al port, de bon matí jo vaig per buscar faena en un dels vaixells que molt pront partiran. I al passar per la cantina em faré uns gotes de vi, miraré al darrere i diré adeu a la xeca que he servit. Però un matí una mala acció em va deixar emmerdat. Vas conèixer altra xica quan ja estava encastanyat. Era filla d'un sargento de la Guàrdia Civil. Ell no va comprendre que primer fou ella la que em va posar calent. Estic vivint a l'illa, treballant de sol a sol, és el dur castig
l'illa